vamos a escuchar la columna que está grabada por Silvia Visconti. Hoy nos va a hablar de, en base a la repercusión que ha tenido la película Homo Argentum, protagonizada por Guillermo Francella, y todos los debates que se originaron alrededor de ella. Silvia Visconti nos va a hablar del cine argentino que colaboró con la dictadura militar. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes a la audiencia de Todos los Fuegos. Daniel, hace unas semanas se estrenó en Buenos Aires y también en Montevideo la película Homo Argentum, dirigida por Mariano Con y Gastón Duprat, con la actuación de Guillermo Francella. Y bueno, se desató una gran polémica en diferentes medios, también en Montevideo. La polémica vino de la mano de las controversiales declaraciones del actor sobre el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, y también del apoyo marcado de Milei a la misma, declarando haberla visto varias veces e instando a sus colaboradores y seguidores a verla. Parte de las críticas a la película no solo refieren a la mala calidad de la misma o a un personaje igual a sí mismo repetido en 16 cortos, sino que sobre todo se apunta en esas críticas a su funcionalidad para el poder. La defensa acérrima entre los mileístas, así como la subvención dada por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, parece indicar que esta película representa de alguna manera ideológicamente al poder. Bueno, y estas reflexiones y comentarios que estuve leyendo en estos días me llevaron a pensar y a recordar el tema del cine durante la última dictadura militar argentina. En otro programa hemos hablado del cine de la resistencia y ahora decidí hablarles del cine que dio su apoyo a la dictadura. Entre 1976 y 1983, durante la dictadura militar, el Estado Nacional participó activamente en la producción cinematográfica. La intención del régimen era someter a la industria del cine, es decir, de alguna manera ponerla a su servicio. Las estrategias que se usaron fueron diversas. Por un lado, el Estado apoyaba con premios y subsidios ciertas producciones. Por otro, utilizaba la censura, con cortes de escenas o una censura lisa y llana. La estructura de la censura incluía el ente de calificación cinematográfica, que permitía o prohibía la exhibición de una película y determinaba también qué público podía verla. El Instituto Nacional de Cinematografía, el INC, que otorgaba o negaba créditos y subsidios, y la Secretaría de Información Pública, a través de la cual la dictadura definía la política general y controlaba a los dos organismos mencionados. La financiación o no, las calificaciones y la censura fueron por lo tanto elementos presentes en la producción cinematográfica de la época, usados con gran intensidad. El interés de la dictadura en regular la actividad formó parte sustancial de la estructura represiva que no solamente implementó el terrorismo de Estado para eliminar todo aquello que representase una oposición, sino que también buscó disponer del aparato mediático y comunicacional del país con el fin de imponer sus propios modelos culturales. Apenas a un mes de asumida la intervención del Instituto Nacional de Cinematografía por el capitán de fragata Jorge Bittlestone, declaraba que se proponía apoyar a todas las películas nacionales que exalten los valores espirituales, morales, cristianos e históricos o actuales de la nacionalidad, o que afirmen los conceptos de familia, de orden, de trabajo, de respeto, de esfuerzo fecundo y de responsabilidad social, buscando crear una actitud popular optimista para el futuro, evitando en todos los casos escenas o diálogos procaces, decía. De esta forma, por medio de un discurso hegemónico, se buscó legitimar y lograr adhesión en la sociedad civil acerca de los lineamientos del gobierno. En este sentido, y siguiendo las directrices establecidas desde el Plan Cóndor y la doctrina de seguridad nacional, se estructuró por parte del Estado un ataque sistemático desde todas las aristas posibles hacia aquello considerado subversivo de las normas occidentales y cristianas.
Se buscó imponer la simbología de sus valores morales a través de los organismos institucionales de difusión y poco a poco fue cubriendo todos los posibles medios de transmisión, a la vez que realizaba los recortes presupuestarios que consideraba necesarios en pos de acallar cada vez más cualquier voz disidente. La producción cinematográfica, considerada como medio cultural de transmisión, fue resguardada entonces bajo la tutela del gobierno militar. El cine era un importante instrumento y los invito a escuchar un tema de Mecano que se llama precisamente El cine y que habla de el importante papel cultural que una película puede cumplir. Las primeras escenas de aproximación consiguen que te metas en la situación y poco a poco se va desarrollando la acción. Parece que se ha producido un apagón, silbidos a cabina, tensa situación. La chica ya estaba desnuda cuando se cortó. Ya llegó el final, barullo de murmullos que preguntan que qué tal, un desfile de zombies que abandonan el local. Durante 1 hora y media pude ser feliz, comiendo chocolate y palomitas de maíz, sintiendo que era yo el que besaba las fábricas al despertar, los colores y colores de la gran ciudad me hicieron sentir que yo estaba allí, que estaba allí. El cuerpo de esa chica que empezó a temblar cuando el protagonista le intentó besar, me hicieron sentir que yo estaba allí, que era allí. De este modo, mientras algunos directores, productores y artistas
del séptimo arte se sintieron afines a reproducir un mensaje de legitimación a las posturas y a las ideas del gobierno, otros, por su marcada oposición, debieron exiliarse, fueron desaparecidos o murieron a manos del terrorismo estatal que se había desplegado en todo el territorio nacional. Octavio Getino, Fernando Solanas, Humberto Ríos, Gerardo Vallejos, Lautaro Murúa, Jorge Cedrón, entre otros, tuvieron que exiliarse en el exterior, y Raimundo Gleiser, Pablo Sils y Enrique Juárez fueron secuestrados y continúan hoy desaparecidos. ¿Qué buscaban las Fuerzas Armadas con el control de la producción cinematográfica? Y sin duda, en primer lugar, generar una imagen positiva de ellas mismas a través del cine, a la vez que buscaron impregnar en la sociedad una serie de valores éticos y morales de ordenamiento occidental, con fines propagandísticos de legitimación social. Se incentivó entonces con créditos y subsidios aquel cine que promoviera valores cristianos asociados a una identidad nacional, a la vez que se recortaban o prohibían películas que no cumplieran con la comunicación de estos valores pretendidos. De esta forma, se promovió por un lado y se seleccionó por el otro, apuntando a establecer un determinado tipo de cine. Aquellos directores que pudieron realzar los valores castrenses, patrióticos e institucionales, pasaron a formar parte del tipo de cineastas que cumplían con una filmografía esperada y por lo tanto fueron ayudados en la realización de sus películas y promocionados a través de los medios. Por ejemplo, a través de las comedias picarescas se podía exponer la afinidad con la dictadura a través de una guerra entre dos organizaciones secretas, como en la película Las muñecas que hacen pum, de 1979, de Gerardo Sofovich, donde un científico de una agrupación, Odio, Organización para la Destrucción Internacional del Orden, construye mujeres biónicas que explotan al hacer el amor. Un exagente militar es incorporado entonces a las filas de otra organización, Amor, Amistad y Orden, con el objetivo de detener este plan macabro y poner fin a los planes destructivos de los enemigos. Sucedió en el fantástico Circo Tiani de 1981, una comedia que mediante alegorías inquietantes expone la terrible realidad reinante y luego la niega, celebrando el discurso de la Junta Militar. En esta película son tremendos los diálogos que se dan. Por ejemplo, uno de los personajes dice: ¿no le parece, comisario, que hay demasiados desaparecidos? Y el comisario responde: 5. Otro lo corrige y enumera 4. El comisario acota entonces: se olvida de uno, del muerto. Ese sí que desapareció para siempre, dice un integrante del circo. El director le indica que no se meta y vaya a trabajar, y el personaje responde: no, déjeme quedarme junto a usted, están pasando cosas muy raras, a ver si me hacen desaparecer a mí también. El director responde: todo puede suceder. Y el personaje circense retruca: no me haga chistes, que esta noche el humor se está poniendo negro. Hacia el final de la obra aparecen 2 villanos y el comisario se ríe y afirma: parece que están apareciendo los desaparecidos. Una sucesión de diálogos verdaderamente tremendos. En 1976, Ramón Palito Ortega inauguró su productora Chango Producciones y debutó como director con 2 locos en el aire. Al año siguiente estrenó Brigada en Acción. Ambas son propagandas institucionales de la Fuerza Aérea y de la Policía Federal, respectivamente. En las dos, la comedia familiar, con un toque de humor infantil que le aporta el personaje de Balá, es una mera excusa para grandes espacios narrativos donde se muestran desfiles y formaciones militares y las proezas físicas de los cadetes. La historia de 2 locos en el aire tiene su epicentro en la Escuela de Aviación Militar de Córdoba, uno de los sitios de detención y tortura durante la dictadura. Allá van valientes defensores de la patria y de esta gran nación. Allá van los hombres que a la patria le entregaron su fe, su valor. Son las alas de mi patria que en el cielo van surcando con orgullo su grandeza y el honor mientras brilla nuestro pabellón. Dice una canción, mientras en la pantalla se ve un desfile militar
y aviones remontando vuelo, quizás los vuelos de la muerte y la bandera argentina. Brigada en Acción continuó la línea de Dos locos en el aire y a la dupla Ortega-Balá se le sumó Juan Carlos Altavista, los tres interpretando policías, generalmente vestidos de civil y combatiendo a los malos mientras conducen un Ford Falcon sin chapa patente. El argumento es otra vez una excusa para largas escenas de formación de policías y militares, de cadetes entrenando y de parlamentos netamente institucionales como el que sigue. Los medios para combatir el delito se han modernizado, de modo de colocar a nuestra policía entre las mejores del mundo. Durante las 24 horas del día, hombres y mujeres trabajan de distintas formas, velando por la tranquilidad de sus semejantes. Después de una escena de acción en la que muere un policía, mientras Palito, Altavista y Balá se van del hospital en un Falcon sin matrícula y lloran su partida, se oye de fondo la canción de Palito, Para siempre en soledad. ¿Qué vamos a escuchar? La tríada Dios, patria, familia está ampliamente presente en este film y en esta canción. ¿Se va a salvar? No sé. Todavía está en el quirófano. ¿Y, doctor? Hicimos todo lo posible, pero lamentablemente... Pobre de esa gente que no sabe a dónde va, los que se alejaron de la luz de la verdad, esos que dejaron de creer también en Dios, los que renunciaron a la palabra amor. Pobre de esa gente que olvidó su religión, esos que a la vida no le dan ningún valor, los que confundieron la palabra libertad, los que se quedaron para siempre en soledad. Que desprecia a los demás, pobre del que mata simplemente por matar, esos que perdieron la esperanza y la razón, esos que eligieron el camino del dolor. Pobre de esa gente que olvidó su religión, esos que a la vida no le dan ningún valor, los que confundieron la palabra libertad, los que se quedaron para siempre en soledad. ¿Qué pasa? Una mujer está por dar a luz. Llame a la ambulancia urgente. Vení. Permiso. Las películas producidas y dirigidas por Palito Ortega oscilaron entre la propaganda institucional de las Fuerzas Armadas y las comedias familiares conservadoras, afines a la ideología de la dictadura también, donde el foco podía estar en los valores cristianos respecto a la familia, como en Vivir con Alegría de 1979 y Qué linda es mi familia de 1980. En una época de censura, donde las películas argentinas eran habitualmente cercenadas y donde hubo cineastas secuestrados y desaparecidos por el régimen, Palito Ortega recibió todo el apoyo económico e institucional de las Fuerzas Armadas para producir y dirigir films de claro sesgo propagandístico. El crítico Sergio Wolf plantea que existía una compulsión a narrar historias sobre facciones enfrentadas,
donde el objetivo era exterminar la diferencia, es decir, eliminar al otro. Estos grupos a veces se representaban identificándose con alguna de las Fuerzas Armadas, como en la película Los drogadictos de Enrique Carreras en 1979, o en la ya mencionada Dos locos del aire y Brigada en acción de Palito Ortega. Otras veces se trataba de grupos de tareas en donde la misión era pacificar el país y la identificación se tornaba entonces difusa. Así lo podemos ver en La aventura explosiva de Orestes Truco o en todos los superagentes biónicos de Mario Sábato y toda la larga serie de películas sobre estos superagentes. Un mundo paralelo, un mundo de cámara y acción, como en el tema que les invito a escuchar. Si las paredes pudieran hablar, me podrías comprender. Si ella contara toda la verdad, te podrías convencer. Un Oscar al guión, otro para la interpretación. Qué grande es el cine y qué grandes todas las actrices. Todo es un gran guiñol. No sé qué historia habrá ido a contar, cuál va a ser la explicación. Que se prepare, que vaya detrás. Ella apunta al corazón. Que empiece la función. Se desborda la imaginación. Qué grande es el cine y qué grandes todas las actrices. Todo es un gran guiñol. Unos son marionetas y otros tiran de las cuerdas. Unos son marionetas. Oh no. Un Oscar al guión, otro para la interpretación. Qué grande es el cine y qué grandes todas las actrices. Todo es un gran guiñón. Luces, cámara, acción. Todo es un gran guiñón. El Mundial de Fútbol también fue parte de la movida cinematográfica pro dictadura. Una de esas películas que intentaron un lavado de cara del gobierno fue la dirigida por Sergio Renán, La fiesta de todos, que habla de la victoria del equipo de fútbol argentino en el Mundial de 1978. Esta película documental exaltaba el ser argentino en la línea de los Argentinos somos derechos humanos, que pregonaba José María Muñoz desde Radio Rivadavia, o en el comienzo de encuentros muy cercanos con señoras de cualquier tipo, donde el torneo de fútbol es el telón de fondo de situaciones picarescas, pero que comienza con la voz de un locutor que arenga. El Campeonato Mundial de Fútbol se acerca a su culminación, pero Argentina ya ganó el Mundial. Lo ganó con el ejemplo de 25 millones de argentinos, un pueblo joven y feliz.
dueño de su destino, un país unido y respetuoso, un orgulloso modo de vivir que quienes lo atacaron sin conocerlo deberán aceptarlo ahora con admiración. La Argentina vive con humildad este gran momento de euforia, con la humildad de los pueblos grandes. En el transcurso de la última dictadura militar argentina, entre el 76 y el 83, el cine y los medios audiovisuales en general se transformaron en actores significativos en la transmisión y la aprobación de las políticas del régimen militar. Hubo cineastas que, afines en sus obras al discurso ideológico del gobierno, otros realizaron películas supuestamente pasatistas o inocuas, pero muchas de ellas demostraron ser las más cercanas al interés oficial. Es necesario decir que unos y otros, involuntariamente o a conciencia, glorificaron los supuestos logros de un gobierno que terminó dejándole al país 30.000 desaparecidos y cientos de niños secuestrados y apropiados. Yo creo que es necesario recordarlo hoy. Muchas gracias y nos encontramos nuevamente el próximo lunes. Un abrazo para todos.